Muy bienvenidos, hermanos. Mi nombre es Pedro Luis Rivera, aquí desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la ciudad de Rayford. Estaremos hoy repasando la lección número 6 de esta semana, titulada Guerreros de la Oración. Te invito a que le des un like a la programación y que compartas este estudio para que así otras personas puedan beneficiarse de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Vamos entonces, hermanos, a tener un momento de oración para poner todo en las manos del Señor. Amante Padre, Señor, gracias te damos porque en este momento vamos a estudiar tu palabra. Permite, Señor, que seas tú el que diriges este estudio, que tu Santo Espíritu abra el corazón de mis hermanos y que todos podamos, oh Señor, encontrar el mensaje que tú tienes para nosotros en esta semana. Nuevamente, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y la bendición de tener a mis hermanos conectados también escuchando de ella. En tus manos quedamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. El versículo base para toda esta semana se encuentra en el libro de Salmos. Libro de Salmos, capítulo 116, versículos 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, lo invocaré en todos mis días. Todos los seres, incluyendo los seres humanos, fuimos creados por Dios con la capacidad de comunicarnos entre nosotros mismos y también comunicarnos con Él. Desgraciadamente, los seres humanos perdimos esa capacidad de comunicarnos directamente con Dios cuando Adán y Eva pecaron allá en el jardín del Edén. Pero Dios nos dejó a nosotros un gran regalo, un teléfono que nos permite a nosotros seguir comunicándonos con Él, y es la oración. Si casi tú no hablas con tu mejor amigo, o si casi no hablas con tu cónyuge, tu relación con esa persona eventualmente se va a malograr o vas a tener problemas. Surgirán muchos problemas en esa relación. De la misma manera sucede con la oración. Es esencial para tener una buena relación con Dios. La Biblia registra la experiencia de distintas personas, muchos que oraban de diferentes maneras. Estas oraciones influyeron grandemente y positivamente en la vida de otras personas. En esta ocasión vamos a aprender varias lecciones de algunos personajes de la Biblia que oraron y demostraron cuán importante es la oración para tener una relación buena y sólida con Dios. Específicamente vamos a adentrarnos un poquito estudiando, aprender algo de Daniel, de Enoc, Moisés, del sinnúmero de personas que están en la Biblia. Vamos a escoger a estos tres para hablar un poquito de ellos y aprender, porque ellos son ejemplos de cómo podemos usar este poderoso regalo que Dios nos dio a nosotros. Nuestra vida espiritual sobrevive gracias a la oración. Y esto es tan importante, hermano. Nuestra vida espiritual no va a llegar a ningún lado si no oramos, si no nos mantenemos en comunicación con nuestro Dios. En esta semana vamos a repasar el domingo, el fiel Daniel. El lunes, la postura durante la oración. El martes, Enoc
practicaba lo que predicaba. Miércoles, Moisés, un líder consagrado. El jueves veremos también a Moisés, pero cuando intercede por la nación completa de Israel. Y el viernes, como es nuestra costumbre, tendremos el corto resumen y la nota de nuestra hermana White. Vamos a pasar de lleno a el domingo. El fiel Daniel. El versículo bíblico para este día se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 3. Y para todo el estudio estamos usando la Reina Valera revisada del 95. Y dice así la palabra del Señor: volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y cenizas. Por su confianza en Dios, en todo momento, Daniel recibió mucha inteligencia. Él recibió la capacidad de interpretar sueños, una sabiduría increíble. Y cuando su vida y la de sus amigos se vio en peligro, él acudió a Dios en oración en todo momento. Cuando el rey Nabucodonosor, por ejemplo, decretó la muerte de todos los sabios de Babilonia, él fue en oración. Otra ocasión, a pesar de la envidia que le tenían sus colegas, porque había muchos magos y hechiceros que le tenían envidia a Daniel en ese tiempo, y las conspiraciones malvadas en su contra, en contra de su vida, Daniel se mantuvo en oración. Daniel tuvo una constante vida de oración. Ante muchas dificultades, Daniel oró. Aunque la amenaza iba directamente contra su vida, él se mantuvo firme y constante en la oración. Él oraba 3 veces al día y, como era su costumbre, no cambiaba. El cielo estaba atento en todo momento a la oración de Daniel, solo rompiendo ese lazo que hay entre la oración de Daniel y el Señor. Era la única forma que sus enemigos podían hacerle daño. Daniel era predecible. Él abría su ventana cuando iba a orar. Abría la ventana mirando a Jerusalén completita. Tenía hábitos concretos en todo momento. Él oraba arrodillado al frente de su ventana. Su oración se centraba en acción de gracias y súplica por su pueblo. Tras una vida de oración, ¿qué características tú crees que Daniel había adquirido? Y están todas en el libro de Daniel, capítulo 6. Daniel, hermanos, era, número 1, buen administrador. Era íntegro, diligente, era fiel y leal, honrado, insubordinable, confiable, no tenía vicio. Qué gran ejemplo bíblico a seguir de Daniel. En frente de dificultades, Daniel acudió a la oración. Y así, hermanos, terminamos el día domingo. Bien, hermanos, vamos a pasar al lunes. La postura durante la oración. Cuando tenemos algún problema serio, cuando tenemos buenas noticias, buscamos a alguien con quien podemos compartirlas, a alguien que queremos, a alguien que amamos, que respetamos. Podemos hacer lo mismo con Dios, hermanos, ya que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Así dice la hermana Elena G. de White en el libro El Camino a Cristo, página 138. La oración no solamente nos mantiene a nosotros
conectados con el Señor, sino que también le dice al diablo a quien nosotros pertenecemos. Nuestra oración matutina, la que hacemos en rodillas por la mañana, es una declaración que le hacemos a los poderes de las tinieblas de que ya elegimos a Dios, de que ya pertenecemos a el Señor. El hecho de nosotros arrodillarse es una actitud de sumisión que expresa una disposición humilde en el momento que estamos arrodillados. Al orar, hermano, nosotros hablamos con Dios como si hablásemos con un amigo, pero no obstante, Dios no es como nosotros. Dios es el Rey del universo. Por esa razón, la costumbre que Daniel tenía era de arrodillarse ante él, de arrodillarse para orar recordando que él era el soberano Rey de soberanos. Dado a que podemos orar a Dios en cualquier momento y en cualquier circunstancia, no siempre es posible o necesario el hecho que nos arrodillemos. Muchas veces cerrar los ojos nos permite concentrarnos más en la oración, pero en algunas circunstancias tampoco es posible cerrar los ojos. Cuando estamos andando, cuando estamos conduciendo, por ejemplo. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que tuvieron una oración con el Señor en distintas formas, según las circunstancias en que estaban. Por ejemplo, el rey Josafat, él oró de pie ante todo el pueblo cuando se vio amenazado por naciones que venían a atacar su reinado cuando él no estaba listo. Y él llamó a todo su pueblo y en pie oraron a el Señor. David se sentó ante Dios y oró cuando estaban hablando sobre la construcción del templo. Él se sentó para darle gracias a Dios por haberlo escogido a él y a su descendencia para construir el templo. Salomón oró arrodillado con las manos alzadas al cielo cuando trajeron el arca al templo que él había construido. Allá en el libro de Nehemías, tan pronto Esdras terminó de leer el libro de la ley de Jehová, el pueblo completo se inclinó en tierra y se postró ante Jehová para poder orar. David oró postrado en la cama cuando ya estaba de edad avanzada, en el momento que oyó que su hijo Salomón había sido escogido para construir el templo. Nehemías, en el libro de Nehemías oró de pie en silencio al frente del rey, haciendo su trabajo, y el rey ni cuenta se dio de que él estaba orándole al Señor. Lo importante, hermano, lo importante es que nuestras oraciones sean hechas con el respeto que Dios se merece. ¿Cuál es tu postura habitual cuando tú oras? ¿Cómo te postras? ¿Reflejas tú alguna reverencia? ¿Nuestros sentimientos se reflejan en esa oración? ¿Nuestro deseo de aceptar la soberanía de Dios en nuestra vida es reflejada cuando tú te postras a orar? Estas son las preguntas que nos hace la lección en este día. Tengamos en cuenta, hermano, lo importante no es la postura, es la postura de tu corazón. La Biblia
nos invita a orar sin cesar, lo que implica ser perseverantes y constantes en la oración, y así terminamos el día lunes. Vamos entonces, hermanos, para el martes. Enoc practicaba lo que predicaba. El versículo para este día martes se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24. Y dice así la palabra del Señor. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La Biblia no dice mucho acerca de la vida de Enoc, pero sí que caminó con Dios durante más o menos 300 años, hasta que Dios se lo llevó al cielo. La hermana Elena White dice, en medio de una vida activa de labor, Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios. Cuando más intensa y urgente eran sus labores, tanto más constante y fervorosa eran sus oraciones. Después de permanecer algún tiempo entre la gente trabajando para bendecirla mediante la instrucción y el ejemplo, se retiraba con el fin de estar solo para satisfacer su sed y hambre de aquella divina sabiduría que únicamente Dios puede dar. Manteniéndose así en comunión con Dios, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Tenía el rostro radiante de una santa luz semejante a la que resplandece del rostro de Jesús. Cuando regresaba de estar en comunión con Dios, hasta los impíos miraban con reverencia a ese sello que Dios le había dejado en su semblante. Elena G. de White, Patriarcas y Profetas, página 66. Hermanos, a Enoc le tocó vivir en tiempos difíciles, tiempos cuando la maldad de los antediluvianos iba en aumento grandemente. Al nacer su hijo, su comprensión de Dios se amplió y su comunión con Él se intensificó. La oración fue un factor importante en esa relación de Enoc y Dios, hermanos. Cuando más intensa y urgente eran sus labores, tanto más constante y fervorosa eran sus oraciones. En ocasiones se retiraba a lugares apartados para estar más en comunión con Dios. Sin embargo, siempre regresaba para comunicarle a la gente el conocimiento que Dios le había dado. Él compartía ese conocimiento con la gente. Hermano, Dios nos oye tanto en el ajetreo diario o en la quietud del retiro. No hay lugar en este planeta donde Él no pueda vernos y oírnos. Podemos expresar nuestra ayuda, nuestra oración con palabras. Cuando la expresamos con palabras, ayuda a nuestra concentración. O podemos orar en silencio, en la cual ponemos a nuestro Dios todas nuestras ideas. Lo importante es no dejar nunca de comunicarnos con Dios en oración. Dios solamente puede reflejar su maravilloso carácter a través de nosotros
pero tenemos que mantener una relación estable y ordenada con Él. Podemos orar en cualquier momento, hermano. Podemos orar en cualquier lugar. No hay ningún lugar en la tierra donde Dios no te vea o te oiga. Cuando oramos con voz audible, ya sea un susurro o voz normal, eso sirve como una especie de recordatorio que nuestro Dios es real, hermano, que nos está escuchando y que tenemos algo específico acerca de dialogar con Él, que tenemos algo en nuestro corazón que dejarle saber. Y con eso concluimos el día martes. Pasemos, hermanos, entonces al día miércoles. Moisés, un líder consagrado. La lectura bíblica para el día miércoles se encuentra en el libro de Deuteronomios, capítulo 34, versículo 10. Y dice así: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Al oír la voz de Dios hablando desde el Sinaí, el pueblo de Israel pidió que no volviese a hablarle directamente porque tenían miedo a morir a causa de su voz. No ocurrió así con Moisés, que hablaba con él cara a cara. Desde la zarza ardiente, hermano, hasta la muerte de Moisés, él y Dios tuvieron diálogo personales en una forma habitual, diarios. La Biblia registra varios periodos de 40 días en los cuales Dios dio instrucciones concretas a Moisés sobre la construcción del tabernáculo y le comunicó también diversas leyes. Durante estos diálogos que Moisés tenía con Dios cara a cara, Moisés también intercedió muchas veces por el pueblo de Israel. Nosotros pues no tenemos el privilegio de hablar con Dios cara a cara, pero la oración suple esa carencia, permitiéndonos comunicarnos con Él directamente. La parte más importante de la vida de Moisés y el secreto de su éxito como dirigente, un dirigente piadoso, fue la comunicación constante que mantenía con el Creador del cielo y la tierra. Y la relación era permanente, no era algo así esporádico, era algo muy permanente. Él estaba casi continuamente en presencia de Dios, pidiéndole orientación, pidiéndole que intercediera por el pueblo, pidiendo que dirigiera al pueblo, pidiéndole que su voluntad fuera hecha. Él pudo haber permitido que Dios diera a María y a Aarón el castigo que ellos merecían. En cambio, Moisés perdonó a su hermana e intercedió por ella. Poderoso reflejo de la gracia perdonadora de Dios para con los pecadores. Se ve aquí en las acciones que Moisés hizo, no solamente con María, sino que también con el pueblo. La lección de este día termina haciéndonos referencia al libro de Mateo capítulo 5, versículo 44, que dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y entonces la pregunta que nos deja la lección en el día de miércoles dice: ¿cómo nosotros podemos aprender lo que hay que hacer? Que dice aquí en el 5:44.
¿Y cómo es que lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos perdonar y cómo podemos orar por los que nos ultrajan y nos persiguen? Y así terminamos el día miércoles. Bien, hermanos, vamos entonces al jueves. Moisés intercede por la nación. Versículo para ese día es Deuteronomio capítulo 9, versículo 20, que dice: contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. La oración intercesora es aquella la que oramos en favor a otras personas. Moisés intercedió ante Dios por otros en diversas ocasiones y por distintos motivos también. Por sus familiares, él intercedió por el pecado de Aarón. También intercedió por la murmuración de María, su hermana. Por el pueblo, intercedió cuando el pueblo empezó a quejarse porque tenía sed. Intercedió también cuando el pueblo se quejó porque tenía hambre. Cuando pecaron grandemente el becerro de oro, Moisés intercedió por ellos. La pregunta es entonces, ¿qué motivó Moisés a orar por otros? Lo mismo que debe motivarnos a nosotros, hermanos. El amor hacia aquellos por los que oramos. Podemos aprender mucho de la vida de Moisés en lo que se refiere a la oración, a la comunicación que él tenía con Dios. Y también podemos aferrarnos de la misma forma que él se aferró a Dios. Moisés fue valiente y fiel al aferrarse a Dios en los altibajos del extenuante viaje hacia la tierra prometida. Hermanos, ese viaje hacia la tierra prometida no fue nada de fácil. Moisés sentía un profundo amor por Dios y tenía una idea clara del carácter divino. A él nunca se le olvidó su pacto. Reclamó su promesa en el nombre de su pueblo. Moisés aceptó la respuesta de Dios a sus oraciones. ¿Quién necesita en este momento una oración intercesora de tu parte? ¿Qué te impide a ti a orar por otras personas? Y esas son las dos preguntas que te deja la lección de esta semana en el día jueves. Vamos entonces a pasar al día viernes, en el cual leeremos el resumen y algunas de las notas de la hermana White. Comenzamos con las notas de la hermana Elena White, El Camino a Cristo, página 98. Dice así: debemos orar también en el círculo de nuestra familia y sobre todo no descuidar la oración privada, porque ella es la vida del alma. Es imposible que el alma se fortalezca cuando se descuida la oración. La sola oración pública o la oración que tú haces con la familia no es suficiente. En medio de la soledad, abrid vuestra alma al ojo penetrante de Dios. La oración secreta solo debe ser oída por Dios, que oye todas las oraciones. Ningún oído curioso debe recibir el peso de tales peticiones. Son secretas. En la oración privada, el alma está libre de las influencias del ambiente.
libre de la excitación. Está tranquila, pero ferviente, y se eleva la oración hacia Dios de esa manera. Dulce y permanente será la influencia que dimana de aquel que ve en lo secreto, cuyo oído está abierto a la oración que brota de corazón. Qué importante es la oración privada, hermano. Esa oración que tú derramas tu corazón ante el Señor. En última instancia, debemos orar porque amamos mucho a Dios y porque no podemos evitar compartir con Él todo lo que ocurre en nuestra vida. Nuestras alegrías, nuestras victorias, nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras peticiones, todas las necesidades que nosotros tenemos a diario, las dirigimos a nuestro Dios siempre en oración. Resumiendo nuestra lección en esta semana, cuando leemos en la Biblia acerca de los gigantes de la oración, es fácil pensar que no podemos tener una relación tan estrecha con Dios o estar tan comprometidos con Él. Y sí podemos, hermanos, sí con la Biblia, sí con la oración podemos hacer esto. Como Daniel, podemos ser firmes y cuando nos arrodillemos cada día a pensar en la oposición que tenemos, ponernos en sus manos, así como Daniel hizo. Como Enoc, podemos decidir caminar y hablar con Dios todos los días, recurriendo a Él antes de hacer cualquier trabajo para el cual Él nos ha llamado. Hermanos, consultemos con nuestro Dios en todo momento. Y como Moisés, podemos guiar a quienes se encuentran en nuestra esfera inmediata, nuestra esfera de influencia, a interceder también por nuestra familia y por todos los miembros de nuestra comunidad adventista. Si decidimos permanecer bajo la sombra protectora del Todopoderoso, nuestro líder y nuestro amigo, con ese pensamiento, hermano, llegaremos al fin de este repaso. Quedemos siempre bajo la sombra protectora de nuestro Señor y mantengámonos cerca en oración. Por favor, compartan esta programación para que otros también puedan beneficiarse de los tan útiles enseñanzas que tiene la palabra del Señor. Muchas gracias y los esperamos la semana que viene para la lección número 7, la oración. Vamos a tener un minuto de oración. Amante Padre, gracias por la oportunidad que nos diste de discernir tu palabra, Señor. Gracias porque permites que cada día estudiemos y estemos cerca de ti. Gracias por la oración, Señor, instrumento maravilloso que has dejado para nosotros. Bendice a mis hermanos, bendice a todas las personas que los rodean a ellos. Que la bendición de tu Santo Espíritu sea con nosotros, Señor. Ayúdanos a que estemos siempre cerca de ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, en tus manos quedamos, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, nos vemos la semana que viene con la próxima lección. Que el Señor les bendiga.